Muy buenas noches, tengan todos, que el Señor les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro servicio de oración. Somos la Iglesia Presbiteriana Westminster, parte del Presbiterio de Florida y el Caribe de la Iglesia Presbiteriana Evangélica en los Estados Unidos de América. Yo soy el Pastor Rivera, pastor de esta congregación. Hoy me estará acompañando nuestro candidato al Ministerio de la Palabra y los Sacramentos, el diácono Carlos Sierra. Saludamos a todos cariñosamente, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Recordamos algunas oportunidades que tenemos en lo porvenir. Recuerden que cada noche a las 7 de la noche nos reunimos en lo que llamamos el tiempo de oración, que es un espacio que apartamos para poder compartir a través de un Facebook Live la oración, los saludos, la lectura de la palabra, cánticos, en fin, un espacio que me parece que ha llegado para quedarse un buen tiempo. Así que te invitamos a que cada noche a las 7 usted sintonice a través del Facebook Live de la IPW, nuestro tiempo de oración. El domingo nos volveremos a ver, esta vez a través del canal de YouTube de Presby TV, en la transmisión de nuestro servicio de adoración a las 10:30 de la mañana. Este es un servicio formal con todos los elementos que de ordinario incluimos en nuestra liturgia y al que le invitamos a usted a sintonizar y a compartir con otras personas de forma tal que puedan edificarse con la palabra del Señor. En la noche de hoy el Señor nos ha permitido vivir un día más y llegar hasta este momento para honrar y para bendecir su nombre. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Oremos. Bondadoso Dios y Padre, te bendecimos, te honramos y damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que has tenido para con nosotros, tu pueblo. Gracias por esta oportunidad nueva que nos ofreces en esta noche de acercarnos a ti como expresión de tu pueblo que viene a adorarte, viene a bendecirte a través de este servicio de oración. Queremos encomendar en las manos tuyas todo cuanto pretendemos hacer en esta noche. Y lo pedimos todo descansando en los méritos de aquel que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Nuestra denominación es reformada en su doctrina, es presbiteriana en su forma de gobierno, es evangélica en su enfoque de predicar a Jesucristo como el único medio para poder tener acceso al Padre, pero también somos una iglesia misional, es decir, apartamos una parte de los recursos que Dios pone en las manos nuestras para apoyar el trabajo misionero. Nuestros misioneros se enfocan mayormente en las áreas en donde el evangelio no ha llegado. De hecho, en países en donde ser cristiano es lo más difícil, en países en donde lo que predomina es el Islam, porque creemos que estas personas necesitan conocer a Jesús. Así que cada martes apartamos un tiempo para orar por misioneros nuestros que están regados por muchos países en el mundo, muy particularmente en África, en Asia y en la parte oeste de Asia. Hoy vamos a estar orando por una pareja, sus nombres son Mike y Stephanie. Mike y Stephanie trabajan para una organización que se llama ITEN, por sus siglas ITEN. Es una organización que se dedica a ofrecer preparación teológica a las personas en estos países en donde se plantan iglesias nuestras
para que puedan ellos tener pastores y personas que enseñen la palabra del Señor conforme a las doctrinas reformadas. Así que ellos sirven en este ámbito. De hecho, tienen una nueva responsabilidad ya más a nivel global, así que piden oración, piden sabiduría para que el Señor les guíe en su proceso de enseñar, de mentorear. Piden también que el Señor les ayude en su proceso de ajuste a esta nueva comunidad en la que se encuentran. Y piden también que el Señor les provea los recursos para poder realizar sus viajes de misión y de enseñanza. Así que estaremos orando por estos hermanos nuestros que son miembros de una iglesia en Knoxville, Tennessee. Oremos pues por Mike y por Stephanie. Amante Dios y Padre, gracias te damos por llamar a Mike y a Stephanie para el servicio tuyo en estos lugares. No sabemos exactamente el lugar en donde se encuentran, pues están en una zona sensitiva. Te pedimos tu cuidado, tu protección, tu amparo allí para ellos, en un lugar en donde ser cristiano no es fácil, en donde la fe cristiana es perseguida de manera abierta. Te rogamos tu sabiduría, tu dirección, tu fortaleza, para que puedan realizar el trabajo que tú le has llamado a hacer. Pedimos también que aquellas personas que son capacitadas teológicamente en estos lugares puedan recibir con brazos abiertos la doctrina de la fe cristiana, la doctrina bíblica, y que tú les ayudes a desarrollar a ellos su propia misión. Bendice a Mike y a Stephanie en su proceso de ajuste a este lugar y suple, conforme a tus riquezas, los bienes materiales que necesitan para realizar el trabajo al que han sido llamados. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Que así sea. Amén y amén. En la noche de hoy, como decía, nos acompaña nuestro candidato al Ministerio de la Palabra y los Sacramentos, el diácono Carlos Sierra, que tendrá en este momento la lectura de la Sagrada Escritura y la reflexión para esta noche. Los dejo con Carlos. La lectura para el día de hoy se encuentra en el Evangelio según San Marcos. En el primer capítulo leeremos 2 versículos, el versículo 14 y el 15. Lectura del Evangelio según San Marcos 1, 14 y 15 lee así: la bendita palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Repito el final del último versículo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es palabra de Dios. Oramos. Buen Dios nuestro Padre, a ti glorificamos, a ti honramos, a ti damos toda gloria, honra y adoración. Gracias por tu cuidado, por tu protección y por tu palabra. Guíanos a través de ella. Cuando en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El pasaje que acabamos de leer, que tenemos frente a nosotros, vemos como en los primeros 15 versículos del Evangelio de Marcos, el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva directo al comienzo del ministerio de Jesús. Y podemos decir, ¿y cómo tan rápido con solo 15 versículos? Pues tenemos que tener en cuenta, como ya hemos hablado en algunas ocasiones, que Marcos, al ser el primer evangelio que se escribió, es un evangelio que va al grano, que no se para en detalle. Podemos decir en cierta manera que es un evangelio rústico. Y en solo 14 versículos, Marcos nos da mucha, pero mucha información que es rica. Él no divaga en lo que tiene que decir. En 14 versículos, vamos a analizar de manera rápida, nos da la introducción de lo que es el evangelio. Y eso podemos hablarlo por cuestión de tiempo otro día. Nos va a hablar de una profecía. Nos habla del ministerio de Juan el Bautista. También nos da detalles de cómo era Juan el Bautista y cómo era su ministerio.
nos habla del bautismo del Señor Jesucristo y lo que allí pasó. Y también entonces nos habla de las tentaciones en el desierto. Toda esta información nos la da Marcos en solo 14 versículos. ¿Y qué podemos ver de esto? ¿O qué podemos aprender de esto? Que todos estos sucesos están unidos unos con otros y nos va llevando de una manera ascendente para que podamos ver que ya Jesús está preparado para comenzar con la misión que le fue encargada por el Padre. Que su momento y su ministerio ya había llegado. Juan Bautista ya lo había presentado, Jesús había sido profetizado, Jesús había pedido ser bautizado y su bautismo confirmaba ser que él era el elegido, el Hijo de Dios. Y también entonces había demostrado ser digno porque triunfó sobre Satanás en el desierto. Donde Adán falló en la tentación, Jesús triunfó. Así que ya estaba todo preparado, ya estaba todo listo, por lo que ahora no había nada que pudiera impedirle a Jesús la tarea que tenía que realizar, la tarea que se le había encomendado y que él voluntariamente asumió. Y frente a nosotros entonces se nos presentan las primeras palabras de Jesús en este evangelio. Dice, el tiempo se ha cumplido. Y lo hemos visto cuando hemos desglosado ya en todos estos primeros 14 versículos que el tiempo ya se había cumplido para que Jesús tomara su lugar en el ministerio. ¿Qué nos dice? El reino de Dios se ha acercado. Él vino a traer la buena nueva, la buena noticia. Eso fue lo que Jesús vino a traer, vino a darse él mismo. Él vino a traernos la buena noticia de la verdad, la buena noticia de la esperanza, de la paz, de la promesa de Dios y de la salvación. Y no solamente vino a traernos esas buenas noticias, sino que Él era la buena noticia. Él mismo es la verdad, Él mismo es la esperanza, Él mismo es la salvación. Así que en ese mensaje del Señor, donde todo viene solo por la gracia, por la misericordia y por el amor infinito de Dios, Él viene a entregarse, Él viene a darse. Y después nos dice entonces, el reino de Dios se ha acercado y nos dice, arrepentíos. Y aquí es donde yo quiero que nos detengamos por un momento y reflexionemos un poco sobre el arrepentimiento. Estuve esta pasada semana leyendo un libro muy interesante, se titula Una vida centrada en el Evangelio, y muy interesantemente nos plantea que nosotros, los seres humanos o los cristianos, vemos el Evangelio en muchas ocasiones como una puerta o la manera de entrar al reino de Dios. Pero ¿sabe usted que el Evangelio es mucho más que eso? No es solo la puerta, sino el camino por donde debemos andar todos los días de nuestra vida cristiana. Pues no solo es el medio de nuestra salvación, sino también es el medio de nuestra transformación. No es solo la liberación del castigo del pecado, sino también es la liberación del poder del pecado. Así que el Evangelio nos reconcilia con Dios, pero también nos da la libertad para deleitarnos con Dios. Tenemos que tener algo en cuenta. El Evangelio lo cambia todo. Cambia todos los aspectos de nuestra vida. Y tenemos que tener conciencia de ello en todo momento. Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nos lo va a ir revelando poco a poco. ¿Y cómo es que actúa el Evangelio en nosotros? Al Dios darnos nueva vida, al nacer de nuevo, al ser nuevas criaturas, imagínese una línea recta, ¿no? ¿Verdad? Y en ese momento donde el Señor nos da esa nueva vida,
donde el Señor nos hace nuevas criaturas en el momento de nuestra conversión, esa línea va a abrir como una boquita así, en dos, se va a ir abriendo en dos lados, ¿no? Así que, ¿qué es lo que va a pasar cuando vemos que esa línea se abre en dos, ¿verdad? Y va a ir abriéndose de manera proporcional. Que nos vamos a ir dando cuenta entre la distancia que hay en la santidad de Dios, que sería la línea que va hacia arriba, y nuestra naturaleza pecaminosa, entonces sería la línea que abre hacia abajo. Así que vamos a ir dándonos cuenta de que Dios es santo, pero vamos a crear conciencia de que nosotros somos pecadores. Pero la cosa no va a quedar ahí, porque también a nosotros confiar y esperar en Cristo, quien ha hecho lo que yo jamás podría hacer, tomando en sí la ira de Dios contra mi pecado en la cruz. Él, entre ese espacio que va a existir entre mi pecaminosidad y la santidad de Dios, va a ser el puente, y su cruz va a ser el puente entre mi naturaleza pecaminosa y la santidad de Dios. Y eso lo vamos a conocer mientras vamos conociendo el Evangelio. Al principio no nos daremos mucha cuenta de ello, ¿verdad? Y el espacio no lo vamos a ver tan grande, ¿verdad? Pero cuando más voy creciendo en mi vida cristiana, cuando más leo la Biblia, me voy a ir dando cuenta que ese espacio se va a seguir abriendo. Y realmente vamos a ver a Dios como realmente es, que es santo, santo y santo. Y por consecuencia, nos vamos a seguir viendo nosotros como somos, pecadores e imperfectos. Pero sin embargo, donde nosotros fallamos es en ver o notar mi apreciación y mi amor por Jesús, su mediación, su sacrificio, su justicia, que se supone que también nosotros veamos que va creciendo, pero nosotros tenemos un problema, y es que minimizamos la obra de Cristo. Minimizamos el Evangelio por nuestra naturaleza pecaminosa que sigue estando en nuestro interior. Nosotros tendemos a reducir la cruz, minimizando entonces la santidad de Dios. Minimizamos el Evangelio de dos maneras: o minimizando la santidad de Dios, o creyéndonos nosotros que somos muy grandes y que podemos entonces autojustificarnos nosotros mismos, ¿verdad? Pensamos en un Dios chiquito y pensamos entonces en un Dios mucho, mucho más grande cuando pensamos que podemos salvarnos a nosotros mismos. Y como resultado de ese pensamiento, la cruz disminuye y la importancia de Cristo en mi vida también. Por tanto, para contrarrestar nuestra tendencia de reducir el Evangelio y la cruz, nosotros constantemente debemos nutrirnos de la verdad bíblica y arrepentirnos de estas acciones. Y con el arrepentimiento dar un giro de 180 grados. ¿Y saben qué? Eso también es un acto de Dios. Pero a veces nosotros tenemos la tendencia de pensar en el arrepentimiento como algo o como una connotación, se la damos negativa, porque nosotros entendemos que nos arrepentimos cuando hacemos algo que es realmente malo, porque tradicionalmente pensamos que cuando pecamos, o en los momentos que pecamos de manera grande, ¿verdad? Pensamos que debemos golpearnos, que debemos hacer algo para remediarnos, y eso es lo que pensamos que es el arrepentimiento. Y hacemos que el arrepentimiento se haga o se vuelva algo más centrado en nosotros y no en Dios. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos mejor, queremos que todo vuelva a la normalidad, porque a veces lo que hacemos es que nos sentimos mal por solamente el resultado que trae el pecado y no por el pecado en sí. Y cuando nos arrepentimos, queremos que las cosas vuelvan a como eran antes, porque lo que queremos nosotros
como persona es saber que hemos hecho nuestra parte, querer saber que salvamos nuestra responsabilidad y que podemos seguir con nuestra vida. Así que tenemos en muchas ocasiones una visión media extraña o, por decirlo de alguna forma, distorsionada del arrepentimiento. ¿Verdad? Somos expertos buscando falsos arrepentimientos, porque buscamos el arrepentimiento cuando nosotros nos da remordimiento y queremos hacer una resolución. Cuando pensamos y nos damos cuenta de que hicimos algo malo, pero si es que yo realmente no soy así, no sé por qué eso me pasó. Ahí entra el remordimiento en nosotros. No sé por qué hice eso de esta manera. Si yo no actúo nunca de esta manera, ¿será que habré explotado? Entonces empezamos a buscar resoluciones. La próxima vez lo voy a hacer de otra manera. La próxima vez voy a reaccionar de manera distinta o la próxima vez voy a tratar de remediarlo. ¿Y sabe qué? Que ese tipo de arrepentimiento lo que está haciendo es exaltar nuestra propia justicia. Es como cuando ofendemos a alguien con palabras y a veces lo que pensamos es en el resultado de la ofensa, de ofender con palabras y solamente pedimos perdón. Y a lo mejor nosotros pedimos perdón porque ofendimos, vemos el pecado visible, pero la otra persona pudo haber sentido el verdadero pecado, el que está dentro de nuestro corazón, el enojo, la envidia, la amargura, todo lo que existe, y a menos que nosotros no confesemos esos pecados también, nuestro arrepentimiento realmente no será uno verdadero. Con estas primeras palabras vemos que la vida del creyente debe ser una de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque con nuestro verdadero arrepentimiento confesamos la tendencia o nuestra tendencia de reducir la cruz, por tanto, de reducir también a Dios y a creernos más de lo que somos, hasta llegar a autojustificarnos, a justificarnos por nosotros mismos. Por tanto, nunca dejamos de necesitar el arrepentimiento. Con el arrepentimiento quitamos nuestro afecto de los salvadores falsos que nos hacemos. Somos expertos haciéndonos ídolos y nos salvamos por nuestros títulos, nuestros logros, porque yo soy el que creo, porque yo hago cosas buenas, porque yo ofrendo. Y con el arrepentimiento quitamos eso y quitamos las justicias falsas que también nos hacemos, porque yo hago buenas obras, porque yo soy una persona que soy buena y no peco. Con el arrepentimiento tratamos de eliminar esas cosas y regresamos a Jesús, que es nuestra única esperanza. Pero tenemos que entender el arrepentimiento de una manera bíblica y real. Pues hablamos de arrepentimiento y aunque puede parecer algo sencillo y fácil, en realidad no lo es. Tenemos una visión errónea del mismo, como ya hemos dicho. Debemos identificar nuestra tendencia al falso arrepentimiento cuando vemos lo que hacemos y lo que realmente queremos lograr. Cuando a veces decimos, yo hice esto realmente y queremos justificarnos, no lo voy a volver a hacer, lo haré mejor la próxima vez, como ya dijimos. Tenemos en alta estima y no creemos, nos tenemos en tan alta estima que no creemos la verdadera profundidad de nuestro pecado. No nos vemos en la parte de abajo de cuando se va abriendo la línea. Entonces nos sorprendemos cuando el pecado se manifiesta en cada uno de nosotros. Yo no puedo creer que yo hice esto. Yo no puedo creer que yo haya actuado así. Yo no puedo creer que yo haya hecho las cosas de esta manera porque yo no soy así. Y entonces tendemos a pensar que podemos cambiarnos a nosotros mismos. Si nos esforzamos para la próxima vez, podemos arreglar el problema. Pero el Evangelio nos llama y nos da poder para llegar al verdadero arrepentimiento. A ese arrepentimiento que nos dice Jesús. ¿Y cómo es
ese arrepentimiento? Pues es un arrepentimiento que está centrado en Dios y no en mí. Dice el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El arrepentimiento debe ser uno que esté centrado en Dios. Debe ser un arrepentimiento que está motivado por un verdadero dolor según Dios y no por puro lamento egoísta. En la segunda carta a los Corintios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En tercer lugar, un verdadero arrepentimiento está centrado en el corazón y no en las acciones externas. Como dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El arrepentimiento verdadero mira a Jesús para liberación del castigo y del poder del pecado. En el libro de los Hechos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que en lugar de disculpar nuestro pecado o caer en patrones de remordimiento y resolución, como dije anteriormente, que siempre hacemos y sorprendernos cuando el pecado llega, es decir, yo no hice esto, lo voy a hacer mejor la próxima vez. No es así. El verdadero arrepentimiento del que habla el Evangelio nos lleva a reconocernos y nos lleva a confesar, a reconocernos como realmente somos. Cuando yo diga, yo hice eso, sí lo hice, porque eso es lo que realmente yo soy. Soy un pecador. Pero también al reconocer eso nos lleva a arrepentirnos y a confesar, Señor, ayúdame, tú eres mi única esperanza. Al vivir a la luz del Evangelio, esta clase de verdadero arrepentimiento debe llegar a ser cada día más normal en nosotros. No seremos ya más sorprendidos por nuestro pecado y seremos capaces de admitirlo más honestamente. Por consiguiente, dejaremos de creer que nos podemos arreglar a nosotros mismos y también que vayamos a Jesús y pidamos perdón y transformación. Termina Jesús diciendo que creamos en el Evangelio, que creamos en todo esto que el Evangelio nos muestra, que creamos en el verdadero arrepentimiento, que creamos en lo que Jesús ha dicho, que Él es la verdad, que creamos en sus actos, que creamos en su obra, que creamos en un Dios que no se queda alejado de nosotros, que pone un puente entre nuestra pecaminosidad, entre nuestra santidad, para que volvamos a tener real comunión con Él. Y lo hace a través de la cruz, a través de su Hijo Jesucristo, que creamos en un Dios soberano, que tiene el control de todo, que nada se le escapa. Por tanto, es un Dios que nos da seguridad. Así que, reconociendo todo esto, recordemos que el pecado no es es una condición, no es solo un comportamiento. Por tanto, el arrepentimiento verdadero debe ser un estilo de vida y no una práctica ocasional. No es algo que debamos hacer cuando nos convertimos, que lo hagamos una sola vez o que lo hagamos periódicamente cuando nos sintamos culpables de que hagamos algo mal. El arrepentimiento debe ser algo continuo, debe ser algo del día a día. El Señor nos llama al arrepentimiento cuando nos hace reconocer que somos pecadores y que Él es santo, pero que en su infinito amor envió a su Hijo Cristo para que a través de la cruz, a través de su sacrificio, nosotros podamos tener una relación con ese Dios santo que nos ama y nos llama. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? Hoy es un buen momento para estudiarnos, reflexionar y reconocer que hemos fallado al Señor, que hemos reducido el Evangelio,
que hemos reducido la cruz, por tanto, hemos reducido a Dios y nos hemos enaltecido nosotros, nos hemos creído más o mucho más de lo que somos, incluso queremos tomar el lugar de Dios. Que Él nos ayude a cada día a arrepentirnos de eso y nos haga ver qué realmente somos, que nos haga ver que Él es realmente santo, pero que Él nos ha entregado a su Hijo Cristo para que nosotros podamos tener vida. Que así nos ayude el Señor, que así nos ayude. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Gracias, Padre, por tu palabra. La misma nos transforma, nos hace ver la verdad, nos hace ver que tú eres santo, que nosotros pecadores, pero que tú has puesto el puente entre tú y nosotros, a tu Hijo Cristo, quien murió y nos dio vida eterna. Padre, ayúdanos a arrepentirnos de nuestra falta cuando queremos minimizar tu palabra y tu ser. Ayúdanos a vernos como realmente somos cuando lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra que nos habla de manera clara y contundente. Y rogamos al Señor que nos conceda un verdadero arrepentimiento, porque ese arrepentimiento es un don de Dios que nos permita vivir constantemente conscientes de nuestra necesidad de negarnos a nosotros mismos. Damos gracias al Señor por Carlos y gracias por la palabra que ha compartido con nosotros en la noche de hoy. Nos toca el momento que usualmente utilizamos para presentar acciones de gracias y peticiones. Y obviamente no tenemos la forma de poder recibirlas todas. Sin embargo, sabemos que el Señor sí las conoce. Que hay muchas peticiones que durante estos días se han repetido bastante, particularmente en nuestro tiempo de oración a las 7, que hay un sinnúmero de expresiones de gratitud también que se comparten. Y las traemos todas confiadamente delante del trono de la gracia en esta hora. Oremos. Bondadoso Dios, nuestro Padre, por tu bondad, nos bendices. Nos bendices de maneras que no podemos sospechar y que evidentemente no merecemos. Gracias, porque todas tus bendiciones son una expresión de tu gracia. Nos apartamos de ti. Aún así, tú nos atraes con cuerdas de amor y nos bendices. Gracias por la bendición mayor de todas. Si nos quitases todo lo demás y nos quedáramos solo con Cristo, tendríamos suficiente para estarte agradecidos. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio y la resurrección de Jesús, nos has concedido el perdón de nuestros pecados y la seguridad de la vida eterna. Es decir, lo que nos has concedido en Cristo tiene un carácter eterno. Todo lo demás que de tu mano pródiga recibimos, entendemos que tiene un periodo de caducidad, que es temporal. Te agradecemos por esas bendiciones también, que nos ayudan en nuestro caminar diario, pero de ninguna forma deben opacar la razón mayor para darte gracias, que es Jesucristo. Luego de Él, te damos gracias por la familia, por la salud, por las fuerzas, por el trabajo, por los bienes que nos prestas. Te damos gracias por cada provisión tuya. Te damos gracias por la iglesia, tu cuerpo aquí en la tierra, a quienes nos has dejado con un rol, con una función fundamental, que te pedimos que en este tiempo nos ayudes a poder desarrollar de la mejor manera posible, con dignidad, según tu llamado y según tu propósito. Te pedimos ahora que tú bendigas al enfermo, todas las personas que están infectadas por el COVID-19, todos sus seres queridos, todo el personal que trabaja con ellos.
Rogamos tu bendición, tu cuidado, y que se puedan restaurar con tu ayuda. Rogamos también por las personas que han visto partir seres queridos, víctimas de esta enfermedad. Consuélales como solo tú puedes hacerlo. Te pedimos por los demás enfermos. Te pedimos por los demás que han perdido seres queridos por otras condiciones. Allí te suplicamos que tú hagas resplandecer para que sean consolados con el conocimiento de Cristo, con el don y la capacidad de arrepentirse genuinamente, de reconocer nuestra bancarrota espiritual y de acudir a ti para ser satisfechos plenamente. Rogamos por los gobiernos del mundo entero. Por el nuestro te pedimos. Te pedimos por la iglesia tuya, por la iglesia que es perseguida particularmente, en lugares en donde predicar el evangelio no está permitido, o al menos no es bien visto. Te rogamos tu bendición y gracia con todas las personas que sirven en estos lugares y con las iglesias que se levantan en estos medios. Que puedan venir al conocimiento de Cristo muchas personas para la gloria y la honra de tu nombre. Rogamos por la iglesia también en otros países que sufren otro tipo de persecución. Ciertamente, en Occidente, en nuestro propio país, la iglesia también es perseguida. No de manera cruda, con sangre, como surge en muchos otros lugares, pero sí es perseguida constantemente por la presión de las masas, por la presión de la corriente de este siglo, por la presión incluso de fuentes gubernamentales. Te pedimos que tu iglesia no doblegue sus rodillas ante Baal, sino que se mantenga firme y fiel a ti. Te pedimos por nuestra propia congregación, por sus planes, sus proyectos. Todos ellos los ponemos en tus manos seguras. Te pedimos en esta hora que tú nos concedas paz, pero no cualquier paz, sino la paz tuya, la que sobrepasa todo entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor y nuestro Señor. Que así sea. Amén y amén. Recordemos que mañana nos volvemos a ver a las 7 de la noche y luego el domingo y el martes siguiente en este mismo horario, a las 8 de la noche. Le invitamos a que usted mantenga el contacto con el Señor. Aproveche este tiempo para leer la Escritura, para orar, para compartir la fe que nos es común. Y ahora que el amor de Dios, nuestro Padre, la gracia de Jesucristo, su Hijo, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, con nuestros hogares y familiares, y con todo el pueblo de Dios esparcido por el mundo, ahora y siempre. Amén. Buenas noches. Que el Señor nos bendiga.